Eh, el tema que vamos a considerar esta noche, siguiendo el temario, es el tema de la excomunión. Habíamos anunciado que el tema es en el tema grande de la disciplina eclesiástica, el tema de la excomunión. Para poder abordar el tema de la excomunión es necesario volver a recordar cuáles son los propósitos de la disciplina eclesiástica. Ya lo vimos en la primera sesión, sin embargo es bueno recordarlo porque no podemos tomar la disciplina eclesiástica ni la excomunión con propósitos que no son bíblicos. Es decir, debemos advertir con toda claridad que la disciplina eclesiástica, ni mucho menos la excomunión, es el derecho de una iglesia a vengarse del pecador. Esto debe ser hecho en los lineamientos bíblicos y con los propósitos bíblicos, por supuesto, buscando en todo el proceso disciplinario honrar los propósitos por los que la disciplina eclesiástica ha sido instituida. Así que ya sea desde la conversación personal que tengo con un hermano hasta el proceso de la excomunión, debe gozar de honrar los propósitos que vimos. Así que todo debe ser hecho con el fin de glorificar a Dios en la iglesia, con el fin de remover y sanar los pecados de ella, de rescatar al ofensor, de proteger a la iglesia guardándola en su pureza y unidad, con el fin de disuadir a otros a pecar, en los casos regulares para darle espacio al ofensor para que muestre fruto de arrepentimiento, cuidar el testimonio de la iglesia ante el mundo y con el fin de evitar que la ira de Dios caiga justamente sobre una iglesia que se niega a disciplinar. Así que todo este proceso y todos estos propósitos deben ser honrados. Todo procedimiento disciplinario que se realiza hacia un ofensor pretende ser un aliciente para su arrepentimiento, a la vez que un estorbo para el pecado. Así que es casi una presión bíblica que se ejerce para que la persona llegue a la convicción de pecado y además para estorbar el pecado de nuestros hermanos. Todos los esfuerzos se hacen con el fin de no tener que apartar de la membresía de una iglesia al que fue recibido. Pero lamentablemente está previsto que puede llegar un momento que para lograr estos propósitos, el ofensor no arrepentido debe ser quitado de la iglesia. Es decir, estos asuntos y todo el procedimiento se hace para evitar que sea quitado un miembro, pero a veces no se pueden cumplir los propósitos que vimos, a menos que el ofensor no arrepentido sea quitado de la iglesia, apartado de su comunión, su nombre borrado de la lista oficial de miembros y su persona no considerada como un creyente y apartado de nuestra amistad íntima y confianza y arrojado de forma oficial fuera del abrigo y la cobertura de las bendiciones de Dios sobre la iglesia. En este sentido regular, la excomunión, digo en sentido regular, la excomunión no corresponde al principio del proceso disciplinario, sino a su doloroso fin, si aún el pecador continúa obstinado en su pecado. Cuando esto ocurre, la iglesia ha de echarlo fuera de la membresía mediante la excomunión formal y pública a través de los ancianos de la iglesia. Es necesario advertir, como entendemos por Mateo 18:17, que el pecador o se muestra arrepentido u obstinado. Como dice William Ames, el arrepentido no ha de ser excomulgado, solo el obstinado.
El que no es penitente, en cambio, no debe ser liberado del lazo de la excomunión y tampoco se debe negar la libertad a cualquiera que es penitente. No es suficiente con que uno diga me arrepiento, ya no lo haré, pero que por otra parte no muestre verdadero arrepentimiento. Aquellas indicaciones de serio arrepentimiento deben ser evidentes, de manera que la Iglesia se vea obligada a estar satisfecha por ellas. De otra manera, la hipocresía es fomentada y la Iglesia es burlada, así como también el mismo Cristo. Esto dice este autor. Así que la excomunión no se aplica al pecador arrepentido, se aplica al pecador obstinado. Y cuando esto ocurre, para que el pecador no sea excomulgado, después de haber pasado todo un proceso, y llegamos allí a dirlo a la iglesia, no basta con un me arrepiento, ya no lo haré, sino que debe haber fruto de arrepentimiento, porque mientras la persona diga no lo haré, pero siga en lo mismo, entonces la iglesia no debe aceptar sus palabras solo porque él las dice. Para eso debe haber una evidencia razonable. Hasta que la iglesia esté satisfecha con una evidencia razonable de arrepentimiento, entonces debe seguir sus actuaciones acordes. Así que quiero, mediante algunos textos bíblicos, mirar la excomunión desde sus distintos puntos de vista que nos lo muestra la Biblia. Cada parte que vamos a ver, y aquí volvemos a lo mismo, no significa que este texto sea el único texto, sino que nos toca aprender a mirar la excomunión a la luz de todos los textos. Son caras, son facetas de la excomunión, y la Biblia nos plantea todo un panorama para que nosotros aprendamos cómo es la dinámica. La excomunión es una dinámica, no es tan fácil a veces, no es tan mecánico a veces. Entonces, quiero mostrar por algunos textos cómo es la dinámica, cómo la Biblia habla de la excomunión desde sus varias maneras para que entendamos todo lo que significa la excomunión. Hay un documento antiguo, ojalá lo puedan buscar, la plataforma de Cambridge, tiene un capítulo de la disciplina eclesiástica, el que recomiendo, pues, obvio no es la Biblia y tendrá sus asuntos, pero en general dice esto: mientras el transgresor permanezca excomulgado, la iglesia ha de evitar toda comunión de miembro con él, en cosas espirituales, y también toda comunión familiar con él en asuntos seculares, que vayan más allá de lo que requiere la necesidad de relaciones naturales o domésticas o seculares, y por tanto han de evitar comer y beber con él para que se avergüence. Así que miremos los asuntos. De Mateo 18, 15 al 17, vamos a derivar lo que vamos a llamar la consideración que la iglesia debe tener sobre el excomulgado. Es una consideración. Dice que si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Tenle puede también traducirse como sea a ti gentil y publicano. Este tenle, o sea para ti, no nos está diciendo, o más bien nos está diciendo la consideración en la que deberíamos tener al excomulgado. Aquí se nos señala lo que un creyente de la iglesia debe pensar, cómo debe considerar, por qué debe tenerle un miembro de la iglesia a alguien que ha sido excomulgado. Y aquí dice que la consideración, la opinión que se debe tener, la manera como debe pensar de él, es que es un gentil y publicano.
¿Qué quiere decir? Es decir, gentil y publicano quiere decir que es pagano, que vive como quien no conoce la palabra de Dios, que se comporta como un pecador, que ha pervertido la fe ya sea desde su doctrina o desde su conducta. La Biblia no dice, apártelo porque es gentil y pecador, sino que se le considere como tal. Y en esto debemos reconocer que nosotros no podemos afirmar irrevocablemente que el individuo expulsado no sea un hijo de Dios. Pero por ahora, mientras no se arrepienta, parece que no lo es, y entonces vamos a considerarlo como si no fuera. Es una consideración, no es el dictamen de una iglesia diciendo definitivamente no es creyente, sino es la consideración en la que se le debe tener. Es decir, vamos a pensar de él, a considerarlo y a tratarle como si no fuera. Porque es que, ¿qué evidencia nos está dando? Si era evidencia de cristiano, ¿por qué es excomulgado? Pero como no está dando evidencia, es echado. Y en esto vuelvo a decir, hermanos, no es lo que la gente diga. Hay gente que en el proceso de excomunión aparentemente se vuelve a la piedad. Eso la gente dice, no, pero se la pasa orando y todo, pero nunca se arrepienten del pecado en sí, por el cual están siendo excomulgados. Así que no hay que desviarse de esto, porque la gente en cierto proceso, ya cuando hay dureza, además de la dureza, le mete hipocresía a esto. Y aparentan una piedad que no tienen. Así que no podemos decir que cuando la iglesia excomulga a alguien está diciendo y afirmando categóricamente que no es un creyente, porque aún la excomunión se hace con la esperanza que si es un hijo de Dios, la excomunión lo traiga de nuevo. Pero es tan serio que mientras no se arrepienta, la opinión de la iglesia, el cómo se tiene ese individuo, el qué se piensa de él, es decir, la consideración debe ser como si no fuera un creyente. Note que en esta primera parte nos dice cómo considerarle, no cómo tratarle, pero al menos cómo considerarle. De Romanos 16-17 derivamos una acción, es decir, ya sabemos cómo considerarlo, ¿no? Como gentil y publicano, es decir, como si no fuera creyente. Ya que esto es así, ¿cómo deberíamos tratarlo? Romanos 16-17, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, Mateo nos brinda la visión de cómo considerarle. Romanos 16 nos muestra una acción, no todas, pero al menos aquí nos dice que la acción para con una persona que ya no se considera creyente es apartarse de ellos. La palabra apartarse es la palabra eclino, que significa evadir, declinar o apartarse. Mire, esta es como la acción de algo que ha venido recostado sobre algo y se le quita el apoyo sobre el que ha estado recostado. Aquí este texto nos va dando más luz acerca de cómo tratarle. Dice que debemos apartarnos de ellos, evadirlos, retirarnos de ellos, es decir, que nos debemos apartar de ellos. Quiere decir que si les vemos en el transporte público debemos salirnos de allí, o si coincidimos en el supermercado con ellos debemos salirnos hasta que ellos salgan. No, no necesariamente. Y le quiero mostrar cómo la palabra eclino, apartarse, es usada en al menos dos textos para que usted mire cómo se usa en la Biblia. Romanos 3:12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Hablando de la condición pecaminosa de la humanidad, dice, todos se desviaron. ¿Cómo se desvía un impío de los caminos de Dios? Es decir, tímidamente,
algo parco, algo... No, hermano. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este desvío de los impíos es decidido, sin titubeos, de tal forma que queda claro que se desviaron del camino. Mire la palabra desvío, cómo se usa en este texto. No es algo tímido, no es como si se desviara, no, queda claro que es un impío. De manera que usted mira entonces, pues, mire cómo la Biblia usa esa palabra. Entonces dice que os apartéis de ellos, es decir, que os desviéis de ellos, que sean resueltos en hacerles ver que ya no hay ninguna comunión. En primera de Pedro 3, 10 y 11 también dice que el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablar engaño, apártese del mal y haga el bien. Yo pregunto, ¿cómo nosotros deberíamos apartarnos del mal si queremos ver buenos días? Con resolución, radicalmente, sin titubeos, no un pie aquí, un pie allá. Esta palabra apartarse es la misma que dice que os apartéis de ellos. Y esto lo digo, hermanos, porque a veces la iglesia comete un error. Y es que si bien saca al miembro de la membresía y de la lista de miembros, sigue teniendo compañerismo y comunión con él. ¿Qué dice la Biblia? Que os apartéis. ¿Y cómo? Como se apartaron los impíos del camino de Dios y como uno debe apartarse del mal si es que quiere ver buenos días. Así debe apartarse. Eso significa cortar enseguida el trato como hermanos con ellos. Porque no hay una base común para el trato con ellos. Nosotros pisamos la fe y consideramos que ellos ya no o por ahora no. Entonces, ¿qué cosas podríamos compartir? No muchas, no profundamente, no opiniones, no puntos de vista. No significa negarles el saludo, porque dice que deberíamos considerarlo como no creyentes, y a uno de los no creyentes les saludamos, ni el trato en caso que sea estrictamente necesario. Pero la amistad, mucho más la hermandad espiritual, la confianza, la intimidad, debe ser cortada tajantemente. De 1 Corintios 5 aprendemos dos principios: la responsabilidad de la iglesia y también aprendemos el ámbito en el que queda el excomulgado. Así que miremos lo primero. Entonces mire cómo armamos el cuadro. De Mateo aprendimos cómo considerarlo. De Romanos, una acción que debemos tomar con ellos. De 1 Corintios 5, 1 al 13, la responsabilidad de la iglesia. La responsabilidad dice: y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué es la responsabilidad de la iglesia, al menos desde la visión de Corintios? Que él debe ser quitado de en medio. La palabra quitado de en medio es exairo. Significa removido, quitado o sacado. Es la misma palabra usada en el versículo 13. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahora nos preguntamos, ¿remover de dónde? ¿Sacar de dónde? ¿Quitar de dónde? Y es, aunque la Biblia no use la palabra ahí literalmente, se está sacando ¿de dónde? De la iglesia. Pues obviamente de la membresía de la iglesia. Esto presupone que estaba en un lugar donde no había sido sacado o removido. Este lugar es la membresía oficial de la iglesia. La iglesia tiene la responsabilidad y deber de remover de sus miembros a aquellos pecadores no arrepentidos y obstinados. El quitar a ese perverso o quitarlo de en medio es lo mismo que más adelante se va a llamar entregarlo a Satanás.
no son dos actos. No es un acto la excomunión para ciertos pecados, como a veces he escuchado, y hay otro acto según el pecado que se llama entregarlo a Satanás. No, esto aquí es usado como un sinónimo. Entregarlo a Satanás. Ya lo voy a explicar. Entonces, ¿qué aprendimos de la visión de Corintios? La responsabilidad de la iglesia. ¿Qué más aprendemos de Corintios? El ámbito en el que el excomulgado queda expuesto. Quiero que usted mire todos estos datos y se haga una idea de qué es la excomunión. El ámbito al que queda expuesto el excomulgado. Mientras un creyente está en la iglesia, se evidencia que tiene verdadera comunión con Dios. Primera de Juan 1, 6 y 7 dice: si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como Él está en luz, mire, si estamos en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Este texto nos muestra esa doble unión del creyente. Primero con Dios, lo que lo arroja a vivir santamente, ¿verdad? Y segundo, con sus hermanos, con los que tiene comunión. Es el privilegio de un creyente. Ahora, cuando un individuo es sacado de la comunión con sus hermanos, es excomulgado, es apartado, de manera oficial y espiritual, es sacado del ámbito donde Dios tiene comunión con su pueblo, donde Dios muestra la bendición y vida eterna. Y si no está en el ámbito donde Jesucristo es luz, donde los medios de gracia operan, donde está la bendición especial de Dios, si es sacado de ese ámbito, ¿a qué ámbito queda expuesto? Pues si pensamos de dónde nos trajo el Señor para incrustarnos en su comunión y en la comunión con su pueblo, si pensamos de dónde nos trajo, entonces es claro, el Señor nos sacó del mundo, de nuestras pasiones y de debajo del poder del diablo. Es el ámbito al que el excomulgado queda expuesto. Porque es el ámbito donde ahora está el creyente, comunión con Dios y con su pueblo. Al ser sacado de ese ámbito, entonces el excomulgado queda expuesto a sus propias pasiones, al mundo y al poder del diablo. Por eso Pablo usó esta palabra, entregarlo a Satanás. Hermanos, es que, ¿qué dice la Biblia? Que Satanás opera ¿en dónde? Pues en el mundo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, es un desobediente, pues, ¿bajo qué espíritu o bajo qué ámbito queda? Arrojado al mundo, puesto que ya la palabra no lo rige. Queda al vaivén del mundo, porque ya la palabra de Dios no es su fundamento. Queda expuesto a Satanás, porque ya entonces no está donde Dios manifiesta su comunión. Y este es el énfasis aquí. Solo imagine esto. Le voy a recordar el caso de un creyente. El Señor le dijo a Pedro: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Yo le pregunto, ¿cómo le fue a este creyente? Casi maduro, entrenado por el Señor, y no estaba en ningún estado de disciplina ni excomunión. ¿Cómo le fue cuando se le concedió un permiso para que Satanás lo zarandeara? Muy mal. Eso que es creyente, eso que estaba en comunión con Dios y no estaba bajo ninguna disciplina. Imagine a un hombre que por su pecado se endurece y la iglesia lo excomulga. Quedar bajo el poder, expuesto a los ataques de Satanás, a la influencia del mundo y su propio pecado, no es cualquier cosa. La idea es que, arrojado a los males que le vendrán, él se arrepienta
así venga en un estado físico y emocional de miseria por la mano de Dios sobre él. Por eso se habla de la destrucción de la carne. Es decir, si queda expuesto a Satanás y en ese estado es tratado como Satanás trata, entonces vendrá en un estado emocional y físico de miseria. Eso es lo que se llama para destrucción de la carne. Pero al reconciliarse con Dios sea salvo. Es decir, miren los harapos que llegó el hijo pródigo. Podemos decir que hubo destrucción de la carne, pero fue restaurada la comunión. Y a veces eso es lo que hace la excomunión. Nos entrega, pero entrega para que la carne, las emociones sientan el rigor y esa reprensión haga volver al Señor y entonces su espíritu sea salvo. ¿Qué estado será el de un individuo que reta a la iglesia para que lo disciplinen o lo echen o lo saquen de la comunión? Hay gente que dice, mire, voy a hacer esto y si me van a disciplinar, disciplínenme, si me van a echar, échenme, excomúlguenme. Este no sabe lo que dice, está cegado. Así que ya vamos completando el cuadro. De Mateo miramos la consideración de Romanos, una acción; de Corintios, la responsabilidad de la iglesia y el ámbito en el que queda expuesto un excomulgado; de segunda a los Tesalonicenses, otra acción que la iglesia debe tomar. Segunda Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Es la misma acción, pero enfatizada, que habíamos visto en Romanos, que os apartéis. Y aquí dice que os apartéis otra vez, pero el apóstol aquí no usó la misma palabra que en Romanos. Aquí apartar es la palabra stelo, que significa apartarse o reprimir el trato. Esta misma palabra es usada en 2 Corintios 8:20, donde el apóstol Pablo dice que estaba recogiendo una ofrenda en todas las iglesias y se había elegido a un hermano para que recogiera las ofrendas, ¿verdad? Y que, dice el contexto, para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo, y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Así que, ¿qué hicieron los apóstoles? Para que nadie dudara de su honorabilidad recogiendo esa ofrenda, tomaron un hermano para que él recogiera las ofrendas y todos estuvieran tranquilos, evitando que nadie los censurara por manejar mal la ofrenda. Esta palabra de evitar es la misma estelo que aparece allí. Así que los apóstoles querían dejar claro, apartarse de que cualquier persona pensara mal de ellos, no querían dejar la menor duda de que ellos eran honorables. Pues esta es la palabra, que os apartéis de ellos, significa que deberían evitar apartarse tanto que no quede la menor duda. Así que en un caso disciplinario, esto es muy instructivo, no debe quedarle duda ni a la iglesia ni al excomulgado la posición que la iglesia tiene. Y volvemos al punto, hermanos, es que aquí los hermanos son muy folclóricos, le decimos en Colombia. Somos muy del folclor, muy livianos en las cosas. Y entonces dicen, sí, la iglesia lo excomulgó. Se siguen llamando, tomando onces, saliendo, entrando, porque pues una cosa es la excomunión y otra cosa es mi trato. No, que os apartéis, que los evitéis. Tanto la iglesia le debe quedar claro quién es ese individuo y cómo debe tratarlo, como que la persona no le quede duda qué fue lo que hizo la iglesia
Imagínense la desorientación de una persona que es excomulgada, pero que salvo eso, nada cambió para él. Nada cambió, lo siguen considerando amistad, lo que sea, teniendo en cuenta. Esto no es así. No, nosotros no somos dueños de la iglesia y nos toca ajustarnos, aprender a comportarnos en la casa de Dios. La iglesia debe evitar el trato con ellos de manera que se confunda, que no se confunda la iglesia misma como al ofensor, de qué es lo que la palabra de Dios enseña. Cuando la Biblia habla de excomunión es total, si usted se da cuenta, eso no es a medias tintas. De 1 Timoteo 1, 18 al 20, vemos una esperanza, la esperanza de la excomunión. 1 Timoteo 1, 18 al 20, vemos la esperanza de la excomunión. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Por supuesto que aquí entregar a Satanás ya vimos qué es. Excomulgarlos, expulsarlos. Pero ¿dónde ve la esperanza? Dice Pablo, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Con qué propósito Pablo expulsó a estos hombres? Para que aprendieran. Esta es la esperanza con que se hacen estas cosas. Yo sé que la enseñanza de 1 Corintios 5 es la misma aquí. ¿Y por qué le digo que es la misma? Porque dice, entréguenlo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo. ¿Sí ve que con qué fin se hizo? Que sufra los rigores de estar fuera del ámbito favorable de Dios, para que entonces se arrepienta y sea salvo. Lo estoy parafraseando. Aquí es lo mismo. Pablo entrega a Satanás a Himeneo y Alejandro para que aprendan. De estos textos se resalta una lección, que aún la excomunión debe hacerse con la intención que el individuo aprenda a no pecar y se arrepienta. La palabra paideo, o es la raíz de la palabra que se utiliza aquí para que aprendan, es la palabra paideo, que significa instruir a un niño. Es traducida muchas veces en el Nuevo Testamento como disciplina. La idea que se espera es esta, con toda excomunión, hermanos, con toda, que bajo sufrimientos y disciplinas fuertes, si es un hijo de Dios, el impenitente aprenda la lección. Así que por eso le digo que la excomunión no es el derecho de vengarse a un individuo. Aún eso se hace para rescatarlo. Una persona aprende la lección ¿cuándo? ¿Cuándo podemos decir que el pecador excomulgado aprendió la lección? Cuando le da la razón a la palabra de Dios en un asunto. El asunto es que no había acuerdo entre él y la iglesia. En el asunto de que el pecador sostenía una cosa, la iglesia, que representa, en este caso, la verdad de Dios, afirmaba otra. No había acuerdo. Pero cuando se reconoce el pecado, hay acuerdo. Ahora, los pecadores van a aprender la lección. Esa es nuestra esperanza. Lo que puede pasar, eso sí, es que pueden aprender en dos acciones. Por medio del arrepentimiento, uno le da la razón a Dios. Y uno dice, si yo estaba equivocado, Dios estaba en la razón. O por medio del juicio. Pero uno le da la razón a Dios siempre. Porque cuando Dios lo enjuicia a uno, ¿qué está diciéndole Dios a uno? Yo tengo la razón, usted no. Ambas pueden hacer salir de la boca Dios tenía razón. Pero lo uno lo pone de regreso a Cristo y a la iglesia, y la otra lo aleja. Personas excomulgadas no solamente son arrojadas al ámbito donde Satanás opera, sino que muchas de ellas son visitadas con juicio de Dios. O se regresan
y ahí comprueban que son hijos de Dios o se endurecen bajo la disciplina. Uno diría, pero yo no veo que les caiga fuego del cielo, que se conviertan en estatuas de sal, cosas así. Yo aún veo, por ejemplo, que les va bien y estas cosas. Hermano, nosotros no podemos juzgar los juicios de Dios con la vista. Dígame si no es el peor juicio de Dios que la persona se salga con la suya en esta vida. ¿Qué prefiere? ¿Ser el hijo pródigo que se estrelló, pero tuvo razón y volvió a casa del padre? ¿O irse y que el hijo le haya ido bien en la vida? Y que hubiera sido un próspero hombre de negocios, pues nunca vuelve a su padre. Y no nos llevemos malas impresiones. A la persona con el que Dios está más enojado, le deja salirse con la suya, para que toda la vida piense que el que tuvo las razones fue él y no Dios y la iglesia. Así que no razonemos mal. De Tito 3:10 vemos otra acción de la iglesia, otra acción. Yo estoy tocando los textos de forma como aparece en el Nuevo Testamento. Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo. Otra vez nos parece singular que el apóstol usa otro sinónimo. Deséchalo. Entonces, evítalo, apártate y deséchalo. Y aquí confirmamos que el apóstol quería darnos una visión bien completa de lo que debería ser la iglesia, usando varios sinónimos en sus varias cartas. La palabra usada aquí es paraitú, que significa declinar, evadir, rehusar, desechar. Esta palabra la usa el mismo apóstol en 1 Timoteo 4:7, donde dice, desecha las fábulas profanas y de viejas. La usa en 1 Timoteo 5:11, pero viudas más jóvenes no admitas en la lista, no admitas. En 2 Timoteo 2:23, pero desecha las cuestiones necias e insensatas. Y en Hebreos 12:25, Pablo la usa así, mirad que no desechéis al que habla. Todas las veces es como apartarlo, quitarse, rehusar, repeler algo. No creo que el apóstol Pablo le haya dicho a Timoteo, desecha las fábulas profanas y viejas un poquito. Nos dice, no, deséchelas, no, vaya, apártelas. Y así es la palabra. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, apártelo, no tenga nada que ver con él. Ser excomulgado no es cualquier cosa y los creyentes de manera obediente así deben proceder con quien es apartado. De segunda de Juan 9:11 vemos una advertencia. De segunda de Juan 9 al 11, una advertencia. El contexto que debemos entender se encuentra así. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Debemos tener cuidado con este texto. Hay gente que tiene desacuerdos en iglesias y se le aplica este texto, cuidado. Esto de que salieron de nosotros no es que salieron de nuestra iglesia local, ¿verdad? Que no estaban de acuerdo con nosotros, que es que salieron de nuestro selecto grupo, que tuvieron una desaveniencia con un hermano, con el pastor, y entonces se le puede aplicar este texto. No, este texto es excomunión. Se excomulga al pecador no arrepentido. Cuidado con eso. Ahora, ¿cuál es la advertencia? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Estos son los que salieron, y por eso salieron. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Advertencia: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras.
Hubo gente que por un tiempo fue parte de la iglesia, pero abrazaron doctrinas de error y arrasaron a muchos. El apóstol Juan les exhorta a tener discernimiento. Estas personas salieron de la iglesia y esa fue la prueba que no eran de Dios. En la segunda carta el apóstol da una indicación, porque parece que como la mayoría de veces pasa, el apartado de la iglesia no desea la palabra de Dios, no desea la autoridad de la iglesia, no desea su doctrina, pero sí desea la amistad con los hermanos de la iglesia. ¿Ya? No quieren la autoridad de la iglesia, no quieren su disciplina, no quieren su doctrina, pero sí quieren la amistad de la iglesia. Así que se entiende que muchos hermanos recibían a ese tipo de personas que salieron, que demostraron que no eran de Dios, y los seguían invitando a sus casas en amistad como si nada hubiera pasado. La exhortación de Juan es que si alguno pretende mantener comunión con el que se ha apartado de la doctrina de Cristo, sea en sus principios o preceptos éticos, se vuelve partícipe, cómplice y está apoyando su causa. Si usted apoya a un excomulgado, usted le está fortaleciendo las manos. Usted se está poniendo de parte de la causa del excomulgado que está bajo el ámbito donde Satanás opera y lo está haciendo en contra de la iglesia de Cristo. Por eso dice la Biblia que se hace partícipe con ellos, aunque usted no haya participado de ese pecado, al apoyar al que está en contra de Dios, de Cristo, de la doctrina, de la iglesia, al apoyarlo a él, usted entonces le está fortaleciendo las manos, le está afirmando en su pecado y todo esto en contra de los intereses de Cristo y de la iglesia. Claro que este texto puede aplicarse cuando alguno de alguna secta viene a tratarnos de persuadir, pero se aplica directamente al que ha militado en la fe y luego sale de la comunión por pecado no arrepentido. Y, por último, la antítesis, es decir, lo opuesto o contrario a algo. El Señor Jesús, en Apocalipsis 2, nos enseña algo. Él reprende a dos iglesias. Es decir, la antítesis es lo opuesto, lo que no nos toca hacer, hermanos, lo que bajo ninguna circunstancia nos toca hacer. Y es que el Señor reprende a dos iglesias que se negaron a excomulgar a miembros. Los reprende duramente. La iglesia que se niega a apartar de la comunión a quienes sostengan un pecado sin arrepentimiento, sea este pecado a nivel de doctrina o de comportamiento, le comunica a Cristo que prefiere la compañía del impenitente que de Cristo. Muy grave, porque si unos miembros o un miembro se pone en contra de Cristo y la iglesia prefiere retenerlos, lo hace en contra de Cristo. Le está diciendo a Cristo que prefiere al pecador que a Cristo mismo, porque si prefirieran a Cristo, tendrían que sacarlos. Estas iglesias estaban comunicándole que no estaban de acuerdo con Dios, y por eso retienen a la gente que está en contra de Dios en su seno. Dos textos, Apocalipsis 2, 14 y 15. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí. ¿Que tienes a dónde? Pues obviamente adentro, ¿verdad? En su membresía. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, etcétera, etcétera. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Así que esta iglesia es reprendida por tener en medio de ellos a gente que sostenía doctrinas que Dios aborrece, que Cristo aborrece. La iglesia de Pérgamo era muy consentidora. No solo les permitía
a los que sostenían otras doctrinas estar entre ellos, sino que los retenía con fuerza, porque la Biblia dice, retienes, no solamente los tenía, sino que los abrazaba, los quería tener allí. La palabra retener que allí se usa es kratontas, es decir, usar fuerza para agarrar, echar mano, abrazar, aferrarse, asir. No quería dejar ir a sus líderes o a estas personas que enseñaban mala doctrina, por la razón que fuera. Quizás que eran sus amigos más queridos, si es que eran influyentes, si es que daban muchas ofrendas. No sabemos qué pasa, si es que la casa donde se reunían era de ellos. Lo que fuera, la iglesia los quería retener, y al retenerlo lo hacía en contra de Cristo. El Señor les afirmó que en esto estaba en contra de ellos. Luego encontramos la reprensión, la misma reprensión a la iglesia Tiatira, Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Este no era el caso de la iglesia en Pérgamo, que pecaba por acción. La iglesia aquí en Tiatira peca por omisión. ¿Por qué? Porque está bien, no los estaban abrazando y reteniendo con fuerza, pero ¿qué les dice el Señor? Que toleras, es decir, miras para otro lado, que ellos hagan, que esta mujer haga lo que quiera y ponga tropiezo al pueblo de Dios y dejemos, no hagamos nada. No es menor pecado retener que tolerar. La palabra tolerar es eas, es dejar ser, permitir, dejar tranquilo, permitir, soportar. Puede que esta iglesia no estuviera de acuerdo con lo que esta mujer hacía, pero tampoco hacía nada para quitarla. Lo permitían, la dejaban avanzar, la dejaban tranquila. Esta conducta también desagradó al Señor de la iglesia y la reprendió con grandes amenazas. Este es un breve repaso acerca de la voluntad de Dios. Este es un retrato de lo que es la excomunión. No hemos querido implicar muchos principios que pueden salir de estos textos claros. Se tomara esos textos y no solo mirara lo que yo les señalé, sino otras inferencias, la doctrina de la excomunión sería más enriquecida. Pero es un buen marco para empezar a entender lo que significa la excomunión y las responsabilidades de la iglesia. Nosotros nunca quisiéramos tratar un asunto así, pero no, si el Señor lo permite, esperamos hacer la voluntad de Dios si esto es lo que ocurre. Bien, hermanos, hasta aquí pues la exposición de esta tarde, de esta noche, y solo quisiera saber si de este tema en específico que tocamos hoy habría alguna inquietud, algún asunto del tema, y si no, pues daremos por terminada esta transmisión. Bien, ¿en qué momento se puede reintegrar a un hermano excomulgado? Bueno, imagino que cuando manifieste, primero, ¿verdad? Manifieste estar arrepentido por el asunto por el que fue excomulgado, y una iglesia sabiamente sabrá, y el hermano, si realmente está arrepentido, se someterá a que la iglesia
se tome un tiempo para observar que no sea solamente palabras. Es que el asunto de la excomunión puede darle miedo a muchos. Muchos pueden decir, estoy arrepentido. Por eso entre los propósitos de la disciplina es dar tiempo. Así que una persona que estando excomulgada afirma arrepentimiento, quizás los ancianos de la iglesia le comuniquen a la membresía que tal hermano manifestó arrepentimiento y que por un tiempo vamos a observar la conducta del hermano, lo que también requeriría que miembros maduros quizás progresivamente se entrevistaran con él para indagar si está arrepentido de lo que, por lo que se les excomulgó, si no tiene excusa. Y creo que en la dinámica de una iglesia que se involucra puede hallarse más luz si, cumplido esto, en lo que la iglesia puede hacer, porque la iglesia no puede mirar el corazón, pero en lo que puede y puede corroborar que en efecto hay entendimiento del pecado, hay arrepentimiento del pecado, entonces creo que el hermano puede ser vuelto a considerar en la membresía, y después, así como se debió, por así decirlo, tener un consenso para excomulgarlo, también debería haber un consenso para restaurarlo. Y va a depender mucho como de cómo la persona haya reaccionado pues a la excomunión.